7:02, vamos a hablar de la situación hospitalaria en Venezuela. Vamos a hablar de nuestro sistema de salud público. El desabastecimiento de insumos en las emergencias de los hospitales monitoreados en una consulta en 2022 fue de 45,9%, una mejoría en comparación con el último año antes de la pandemia, en 2019, cuando el desabastecimiento en urgencias llegó a ser de 51%. 88% de los hospitales monitoreados no presenta servicios de tomografía o resonancias magnéticas operativos en ningún momento en todo el año. La operatividad de las terapias intensivas fue del 70%, mientras que en el caso de las unidades de terapia intensiva pediátrica fue del 72%. En promedio, en 2022 hubo 3,6 pabellones operativos en comparación con los 3,5 de 2021. Esto significa que 50% de los quirófanos están inoperantes. Vamos a conversar sobre este tema con Julio Castro, médico cirujano con posgrados en Medicina Interna e Infectología, profesor del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela, miembro de la Red de Médicos por la Salud. Bueno, Julio, un placer siempre conversar contigo. Buenos días. Buenos días, Eduardo. Saludos a la gente que te sigue y de nuevo un gusto siempre estar contigo. Gracias. ¿Qué hacer? ¿Qué se puede hacer dentro del contexto venezolano de hoy para mejorar esta situación tan dramática? Fíjate, Eduardo, creo que lo primero que hay que decir cuando tú entiendes los números que acabas de leer, que es producto de un trabajo que tenemos haciendo hace varios años, es cómo llegamos aquí. Y a pesar de que algunos parámetros hayan mejorado discretamente, por ejemplo, te voy a darle como ejemplo el índice de desabastecimiento, que lo medimos en base a los 15 elementos más prioritarios que deben estar en cualquier emergencia de cualquier parte del mundo. Cuando dice 40%, es que 40% de las veces, cuando los médicos llegan a la guardia, algunos de esos 15 elementos que son muy sencillos no están allí y la vida del paciente correr peligro por eso. Entonces, ese índice de abastecimiento debería ser cero y todavía está por encima del 40%, lo cual es inaceptable para un país como Venezuela. Entonces, lo que te decía, esto no es una situación como si en Venezuela hubiera habido una guerra, o hubiera habido un tsunami, o hubiera habido un terremoto como hubo en Suria recientemente, que destruye la infraestructura del país, compromete la atención médica, y bueno, tú tienes que hacer unas cosas para arreglarlas mientras la situación vuelve a lo normal. Esta situación del sistema de salud venezolano es una enfermedad crónica que ya tiene muchos años, estamos hablando más de 10 12 años, y que además a eso se le agregó la pandemia en la mitad del camino. Entonces, yo creo que más allá de que puedas resolver o mejorar eventualmente algún punto específico, por ejemplo, mejoraron algo los laboratorios, mejoraron algo las rayos X, las tomografías sin estando malas, son elementos puntuales, son pañitos calientes que no resuelven el problema de fondo porque hay una manera de enfocar la salud pública que en nuestra opinión ha sido persistentemente equivocada. Venezuela es el país con menos inversión cuando tú comparas sobre el Producto Interno Bruto, el porcentaje del Producto Interno Bruto que se destina a la salud en Venezuela es menos del 4%. Para darte una idea, en Argentina es 12%. Entonces es difícil que tú, si no decides que la salud es una prioridad para los venezolanos en términos de gobernanza, es difícil que esta situación vaya a mejorar más allá de algunos puntos. Como ya te dije, esto no es una situación aguda, esto no empezó con el COVID, esto empezó mucho antes. Tenemos que recordar la definición de una emergencia humanitaria compleja y eso incluye el sistema hospitalario, pero no es lo único. Entonces, creo que tiene que haber un elemento central, primario, que es decidir que la salud es importante, invertirla y posteriormente organizarla, porque tú le puedes meter mucho dinero, pero si no Ujú. logras organizar el sistema de salud, va a terminar siendo un barril sin fondo. Y también hay que recordar que la salud quizás ha sido uno de los ejemplos de poca transparencia y corrupción más importante que hemos tenido en los últimos 25 años. Wow, amigos, estamos escuchando para quienes también nos siguen por radio, además de televisión, a Julio Castro, médico cirujano con posgrados en Medicina Interna e Infectología. Julio, uno siente que nuestro sistema de salud está en un círculo vicioso, por todo lo que tú estás diciendo. Y en ese círculo vicioso, en esa centrífuga, bueno, están también ustedes, los seres humanos, los profesionales,
los trabajadores de la salud en los distintos niveles. ¿Qué pasa con ustedes en este contexto que tú has descrito? Oye, que desanima a cualquiera, que golpea la autoestima de cualquier profesional, de cualquier trabajador que prácticamente tiene que vivir apelando a los milagros. Fíjate, es una situación compleja por varias razones. La primera de ellas es un elemento que todo el mundo conoce y no escapa a la realidad del país. Un médico venezolano hoy en día, un médico de hospital, gana quizás $20 al mes. ¿Ok? Entonces, imagínate lo que representa tener guardias de 24 horas cada 5 o 6 días, más 40, 60 horas de trabajo formal en la actividad clínica como parte de tu entrenamiento de tu posgrado o de tu trabajo normal, que ganes $20 al día. Bueno, ya eso te da una idea. Si a eso le suma la falta de insumos, 20 la dólares, situación 20 dólares al día no, dijiste ahorita al día, al mes. $20 al mes, Exacto. perdón, sí, $20 al mes. Si a eso le sumas la falta de insumos, que no tienes con qué trabajar, tú llegas y entonces estás de guardia y llega un niñito con una meningitis y tiene que decirle al papá que vaya a comprar el antibiótico en una farmacia. Y además de eso, hay otro elemento que no podemos dejar de lado, es la falta de seguridad para el personal de salud. Nuestra encuesta registra, no está reflejado en este boletín, pero está reflejado en boletines anteriores del año 2022, que aproximadamente un 35% de los hospitales reportan algún evento de seguridad relacionado o violencia relacionado con el personal médico, no solamente médicos y enfermeras. Es decir, el médico o la enfermera que está en la emergencia, que es la cara frontal del hospital, asume algunos elementos de violencia porque llega, imagínate que le digan a un papá que trae un niño con asma a la 1 de la mañana que no hay medicamento para el asma. En algunas oportunidades ese papá reacciona violentamente y la cara que tiene ahí no es el ministro de Sanidad, la cara que tiene ahí es la del médico de guardia o la enfermera de guardia, que es lo que lo está atendiendo y eso representa una situación conflictiva. Eso genera una situación difícil. Buena parte de nuestras escuelas de medicina están llenas de estudiantes, ¿ok? Nuestras escuelas de medicina tradicionales siguen con mucha ahínco todavía el número de estudiantes, pero lamentablemente, dada esta situación, nuestros estudiantes en lo que se gradúa ven como opción la posibilidad de emigrar, bien sea porque tienen otra nacionalidad, bien sea porque buscan mejores, mejores condiciones fuera y hay un éxodo que es paralelo al éxodo del país, no es que es mayor necesariamente en los médicos que en otros gremios, pero es paralelo al éxodo del país y eso afecta la calidad de la atención globalmente. Bueno, conmovedora exposición, Julio. Conmovedora exposición. Yo te felicito por tu nivel de compromiso con el país, de lucidez, de trabajo incansable. Es ese mensaje que despolariza. Es ese mensaje que nos incluye a todos en lo que ya quizás sabemos, pero que saben mejor aquellos que han padecido esto directamente, como trabajadores de la salud, como pacientes, como personas que tú has descrito que llegan en un momento de emergencia y se encuentran con que el profesional no tiene cómo responder. Bueno, te agradezco mucho, Julio, y siempre sabemos que contamos contigo. Gracias, Eduardo. Un placer estar contigo y siempre a la orden para las informaciones de ustedes. Un abrazo. Julio Castro, médico cirujano con posgrado. Oye, esta entrevista me ha golpeado. Duele profundamente como venezolano esto que nos acaba de escribir Julio Castro. Insisto, estas son las cosas que se tienen que debatir. Ahora que estamos en un terreno preelectoral, estas son las cosas que se tienen que debatir. Los que están en el poder y aspiran a continuar, decir qué van a hacer con este tema. Y los que aspiran a llegar, decir cómo van a hacer para resolverlo. No basta con señalarlo. Todos lo padecemos. Todos sabemos la magnitud de este problema. Volveremos.